Buenos días, estimados estudiantes, que la bendición de Dios les acompañe siempre. En esta mañana vamos a dar continuidad con el tema de electrostática. Pero antes debemos recordar su concepto. La electrostática es la parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento de las cargas que están en reposo, las cuales deben ser activadas a través de la corriente eléctrica. La semana anterior trabajamos con prácticas en las cuales los cuerpos se podían cargar, porque normalmente todos los objetos que nos rodean tienen el mismo número de cargas positivas que negativas. Nosotros podíamos cargar un cuerpo por el método de contacto, por el método de fricción o rozamiento. Podemos cargar además un cuerpo por acción del calor, por ejemplo, la energía termoeléctrica, como estudiamos el año anterior. También podemos cargar un cuerpo por la acción de la luz, por ejemplo, los rayos fotovoltaicos que provienen del sol y que alimentan los paneles solares. Ahora bien, en el día de hoy vamos a tomar un tema de suma importancia, el cual es la carga eléctrica, porque todos los cuerpos tienen una carga almacenada. ¿Qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica es la magnitud física que nos indica la cantidad de electricidad, bien sea positiva o negativa, que posee un cuerpo. Es decir, que dependiendo de cómo sea la carga del objeto, podemos entonces observar si conduce electricidad o no conduce electricidad. Dentro del Sistema Internacional de Medidas, la carga se denomina o se mide en unidades de coulombs y su símbolo es la letra C. No nos podemos olvidar de esa medida. La medida de la carga eléctrica dentro del sistema internacional es el coulomb y su símbolo es la C de casa. ¿Qué nos indica a nosotros un átomo como el que nosotros vimos en la práctica de física? Un átomo está constituido por electrones que están ubicados alrededor de la órbita, es decir, que están en órbita. Tenemos las cargas positivas que están ubicadas en el núcleo del átomo, al igual que los neutrones que tienen carga neta, es decir, carga cero. Recordemos que los electrones son negativos y los protones son positivos. Los neutrones no tienen carga. También debemos recordar que los que se mueven con facilidad son los electrones. ¿Por qué los electrones se mueven con facilidad? Porque ellos están ubicados en órbita y por supuesto es mucho más sencillo extraer un electrón que extraer un protón, porque el protón está ubicado en el centro o en el núcleo del átomo y es más difícil extraerlo. Las cargas eléctricas que se conocen son dos, las positivas y las negativas. Entonces aquí es donde entran unos conceptos de suma importancia dentro de esta clase, las cuales son las palabras repulsión y atracción. Cuando tenemos dos cuerpos que tienen la misma carga, es decir, positivos y positivos, estos cuerpos se van a repeler, o si son dos cuerpos donde uno es negativo y otro es negativo, estos cuerpos también se van a repeler. Pero si yo tengo un cuerpo positivo que se une a un cuerpo que está cargado de forma negativa, ellos dos se van a atraer y de esta forma es como se va entonces a generar lo que sería la carga de los cuerpos. Por ejemplo, el celular, cuando nosotros enchufamos el celular a la corriente, podemos observar que las paticas del conductor, es decir, de la cabeza del cargador, lo conectamos a la corriente y de inmediatamente la corriente que proviene del cableado tiene carga negativa y las paticas del cargador tienen carga positiva, ellas se van a unir,
van a entrar en contacto y entonces va a pasar la carga del cableado al conductor y del conductor al celular, como vimos en la clase anterior. También es importante conocer este ejemplo que vamos a trabajar a continuación, el cual vamos a trabajar también en el laboratorio. Nosotros tenemos dos esferas, la esfera 1 y la esfera 2. Nosotros podemos frotar a las dos esferas, pero ¿cómo lo vamos a frotar? Por ejemplo, vamos a utilizar un pañito de seda y vamos a frotar la esfera 1 y la esfera 2. Automáticamente ellas van, una vez que yo la frote con un pañito, así como hicimos la práctica de la semana pasada, que nosotros frotamos el globo, y de igual forma, ¿cómo frotamos el globo? Con un pañito. De igual forma vamos a hacer con la esfera, la vamos a frotar con un pañito. Van a haber dos esferas, ambas esferas van a quedar cargadas. Yo puedo acercar para realizar una prueba experimental ambas esferas. Cuando yo acerco ambas esferas, si las dos esferas quedaron cargadas negativamente, ellas se van a repeler. Si ambas quedaron cargadas positivamente, también se van a repeler. Es decir, si las dos esferas quedaron cargadas con la misma carga, bien sea positiva o bien sea negativa, va a haber una repulsión. En cambio, si yo estoy frotando las dos esferas, pero una quedó cargada positivamente y la otra negativamente, entonces se van a atraer porque polos opuestos se atraen. Es importante también conocer cuáles son los materiales que tienen las propiedades de conducir la electricidad, porque a las esferas que vimos en la parte anterior tenemos que observar qué tipo de material son las esferas para poder saber si van a conducir la electricidad o no. Los tipos de materiales que pueden conducir la electricidad o no la pueden conducir son los siguientes. Tenemos los conductores. Son aquellos materiales en los cuales las cargas se mueven libremente, es decir, las cargas se mueven de manera fácil, pero quienes se van a mover son los electrones, que son los importantes dentro del movimiento de carga. Los materiales conductores permiten el movimiento de los electrones. Los aisladores son materiales cuyos electrones se hallan tan fuertemente ligados al núcleo que no van a permitir que se mueva la carga y por lo tanto no van a conducir la electricidad, mientras que los semiconductores son aquellos materiales que presentan propiedades intermedias entre los conductores y los aisladores, es decir, que conducen la electricidad y no conducen la electricidad, por eso se llaman semiconductores. ¿Cuáles son ejemplos de materiales conductores? Lo que vemos a continuación: una lata de aluminio, el oro, el bronce, las monedas, el acero, los tornillos, es decir, los materiales metálicos, los que están en la tabla periódica. ¿Cuáles son los materiales que no conducen la electricidad? Por ejemplo, la madera, el vidrio, el aire, el corcho, la cerámica, el hule de espuma, no pueden conducir la electricidad, por lo tanto se les conocen como aislantes. Mientras que los materiales semiconductores son aquellos materiales que se encuentran ubicados dentro de las computadoras, dentro de los celulares, microchip. Todos ellos son materiales a base de silicio, germanio, arsénico y galio. Se le conocen como semiconductores y son muy utilizados en el mundo de la electrónica. Ahora bien, ya observamos que dos cuerpos pueden entrar en contacto, cargarse y transferirse la carga. Pero todo este principio de transferencia de carga la trabajó un científico conocido como Charles Coulomb, el cual describió un método para cuantificar las cargas, porque hablamos de forma cualitativa que existen cargas positivas y cargas negativas,
Pero ahora vamos a observar que estas cargas se pueden medir en cantidades, es decir, ejercicios prácticos. Él creó una ley la cual establece que la fuerza que ejercen dos cuerpos eléctricamente cargados es recíprocamente distribuido al cuadrado de las distancias de ambos y proporcional al resultado de sus cargas. Es decir, la fórmula que describe lo que acabamos de leer es la siguiente. Esta fórmula nos va a acompañar durante todo este primer momento. La fórmula de la ley de Coulomb, donde nos dice que fuerza es igual a K, donde K es la constante de proporcionalidad. Q1 representa la carga del primer cuerpo, que puede ser positiva o negativa. Q2 representa la carga del segundo cuerpo, que puede ser positiva o negativa. Y D, que representa la distancia que separa ambos cuerpos. En algunos casos la distancia se puede conocer con la letra D o con la letra R, como vamos a ver a continuación. Acá tenemos dos cuerpos. Acá vamos a poder observar lo que Coulomb quiso explicar con su ley. Vamos a suponer que tenemos dos cuerpos. Tenemos el primer cuerpo y tenemos el segundo cuerpo. Recuerden que estos dos cuerpos pueden ser cualquier tipo de material. Puede ser, por ejemplo, el carbono y puede ser el hierro, o en este caso puede ser el globo y el otro cuerpo puede ser el pañito, para poder cargar los cuerpos. Simplemente vamos a llamarle dos cuerpos. Aquí hay dos cuerpos, el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Podemos ver que el cuerpo 1 tiene carga positiva y el cuerpo 2 también tiene carga positiva. Como ambos tienen carga positiva, entonces va a haber una repulsión, porque cuando tenemos objetos que tienen la misma carga se van a repeler. Por eso es que vemos dos flechitas que están saliendo en direcciones opuestas de ambos cuerpos, porque se están repeliendo. Y la distancia que separa ambos cuerpos va a ser desde este cuerpo a este cuerpo. Es una distancia medible. ¿En qué unidades se mide? En metros. La próxima semana realizaremos ejercicios de esta parte de la ley de Coulomb. Ahora bien, podemos aplicar esta fórmula para calcular la fuerza con la cual ellos van a repelerse. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la constante de proporcionalidad, que es K, la carga de Q1, que en este caso es positiva, la carga Q2, que también es positiva, y la distancia que hay entre el primer cuerpo y el segundo cuerpo. De igual forma, tenemos este ejemplo donde ahora vemos dos cuerpos, donde uno es positivo y el otro es negativo. ¿Qué pasa? Que vemos que hay dos flechitas que van, una está acercándose a la otra, porque este cuerpo que es positivo y este cuerpo que es negativo se van a atraer, y esta es la distancia que hay con respecto a uno y el otro. Si yo tengo estos dos cuerpos cargados, uno positivo y otro negativo, ambos se van a atraer, y yo puedo entonces calcular la fuerza de atracción de ambos cuerpos con la ley de Coulomb. Quiere decir que se atraigan o se vayan a repeler, yo puedo aplicar la fórmula para el cálculo de dicha fuerza. F representa la fuerza. Si yo tengo Q, tengo la distancia, tengo Q2 y tengo la constante de proporcionalidad que yo se la voy a suministrar, puedo calcular la fuerza con la que los cuerpos se atraen o se repelen. La ley de Coulomb es muy importante para los ejercicios prácticos que vamos a realizar la próxima semana,
Yo te invito a explorar más de las cargas eléctricas y realizar el compromiso que se describe a continuación en la plataforma Classroom. En la próxima clase haremos las prácticas en el laboratorio de las esferas para observar cómo se cargan y cómo se atraen o se repelen. Bueno, los espero que la información de hoy haya sido muy significativo para su aprendizaje. Y recuerden que el protagonista en el mundo de la ciencia siempre serán ustedes. Que tengan un feliz día, que Dios me los bendiga a todos y les invito entonces a acceder a Classroom y observar las instrucciones del compromiso. ¡Feliz día!